Trabajar en la central de llamadas de emergencia durante la noche no era simplemente un empleo, era una prueba constante de resistencia mental. El turno nocturno filtraba a la gente con rapidez. Algunos no soportaban la presión, otros el silencio, otros las historias que se llevaban a casa y que seguían resonando cuando intentaban dormir. Yo creía estar preparado. Tenía experiencia, había escuchado gritos, accidentes, despedidas dichas con voz quebrada y sin tiempo para nada más. Pensaba que después de cierto punto nada podía sorprenderme. Me equivoqué de una forma que todavía hoy me cuesta aceptar. La central ocupaba un edificio antiguo, reformado apenas lo justo para seguir funcionando. No había ventanas, nunca las hubo. Decían que era por seguridad, pero con el tiempo entendí que también servían para que uno perdiera la noción del mundo exterior, para que la noche y el día dejaran de tener sentido. Adentro, todo parecía detenido en otra época. Escritorios alineados con una precisión casi obsesiva, monitores gruesos de carcasa amarillenta que emitían un resplandor cansado, teclados gastados por miles de manos tensas y teléfonos negros que sonaban con un timbre seco, imposible de ignorar. Las luces blancas permanecían encendidas toda la noche, sin variaciones, sin sombras definidas, como si el lugar rechazara cualquier forma de descanso. A partir de la madrugada, el ambiente cambiaba. No era algo visible, sino una sensación que se instalaba de manera lenta, persistente. El silencio se volvía tan profundo que cualquier sonido parecía amplificado. Una silla moviéndose sonaba como un arrastre interminable. Un suspiro ajeno parecía provenir demasiado cerca. Incluso el propio latido del corazón se sentía fuera de lugar. El único indicio de que el tiempo seguía avanzando era un reloj digital colgado en la pared, cuyos números rojos cambiaban con una lentitud casi burlona, como si se detuvieran a propósito. Las primeras horas del turno solían ser normales. Llamadas reales, emergencias menores, alguna falsa alarma que se resolvía rápido. Pero pasada cierta hora, siempre la misma, algo empezaba a desviarse. Las llamadas entraban con pequeñas irregularidades, números incompletos, ubicaciones que el sistema no lograba fijar, registros que aparecían en pantalla un segundo más tarde de lo habitual. Eran fallas mínimas, fáciles de ignorar si uno estaba cansado. Yo las notaba porque llevaba meses ahí, porque ya conocía el ritmo exacto de la central y cualquier desviación se sentía como una nota mal tocada. La primera llamada que me inquietó llegó cerca de las 2 de la mañana. El teléfono sonó, atendí de manera automática y del otro lado escuché una respiración agitada, demasiado cercana. Pregunté por la emergencia y la voz respondió con un hilo casi inaudible, diciendo que necesitaba ayuda, que estaba herido, que no podía ver bien. Le pedí la dirección y lo que siguió fue un silencio largo, incómodo, como si estuviera buscando algo que no encontraba. Finalmente mencionó una calle que no figuraba en el sistema. Pensé que se trataba de un error y pedí referencias. Nombró un edificio que había sido demolido años atrás. Corté la llamada con una presión extraña en el pecho, como si algo hubiera quedado abierto. Revisé el sistema para cargar el incidente y no encontré ningún registro. Para la central, esa llamada nunca había existido. Con el correr de las noches, esas situaciones comenzaron a repetirse. Voces distintas, pedidos similares, personas que sonaban desorientadas, confundidas, como si no entendieran dónde estaban ni cuánto tiempo llevaban esperando. Algunos lloraban sin consuelo. Otros hablaban con una calma inquietante, demasiado serena para alguien en peligro. Varios repetían frases idénticas, palabra por palabra, como si las hubieran aprendido de memoria. Decían que nadie más atendía, que la línea siempre los dejaba en espera, que el tiempo, ahí adentro, no avanzaba. Empecé a revisar los registros por mi cuenta. Descubrí llamadas asociadas a mi usuario en horarios en los que yo no había trabajado. Llamadas atendidas desde mi estación en días en los que había estado enfermo o de franco.
Cuando lo comenté con un supervisor, me aseguró que eran errores del sistema, archivos viejos que no se habían depurado bien. Pero había algo que no encajaba. Esos registros tenían nombres. Y varios de esos nombres coincidían con reportes de fallecimiento. Algunas llamadas figuraban realizadas minutos después de la hora oficial de muerte. Otras, varias horas más tarde. Personas que, según los informes, ya no podían estar llamando a ningún lado. Desde entonces, la sala empezó a sentirse distinta. Más cerrada, más pesada. A veces tenía la impresión de que los sonidos no provenían solo de mis compañeros. Entre timbres y teclas, creía escuchar voces apagadas, como si alguien hablara desde muy lejos, detrás de las paredes. Me obligaba a concentrarme en la pantalla para no pensar en eso. Me repetía que el cansancio podía distorsionar la percepción, que no era la primera vez que alguien se sugestionaba en un turno nocturno. Hasta que llegó la llamada que destruyó cualquier intento de explicación racional. Eran casi las 4 de la madrugada. El reloj parecía detenido. El teléfono sonó y, por primera vez en días, el sistema mostró todos los datos completos. Nombre, dirección, historial limpio. Atendí con alivio, esperando una llamada normal. Del otro lado, la voz sonaba clara, cercana, casi tranquila. Dijo que había tenido un accidente, que estaba solo, que sentía frío. Mientras hablaba, revisé el registro con más atención y sentí cómo se me cerraba el estómago. El informe indicaba que esa persona había sido declarada muerta 2 horas antes, tras un choque en una ruta secundaria. Intenté interrumpir la llamada, pedir ayuda, llamar a un supervisor, pero nadie reaccionó. Mis compañeros seguían trabajando como si nada ocurriera. Las luces parpadearon apenas. El auricular vibró en mi mano. La voz volvió a hablar, ya sin urgencia, y me dijo que no me asustara, que yo no era el primero que lo escuchaba, que la central no solo recibía llamadas de este lado. Entonces la pantalla comenzó a llenarse de registros nuevos, uno tras otro, todos asociados a mi nombre. Llamadas atendidas durante años anteriores. Turnos que yo nunca había trabajado. Fechas imposibles. Y al final de la lista apareció una entrada que me dejó sin aire. Mi nombre completo. Mi número de operador. Y una hora de fallecimiento que todavía no había llegado. La llamada se cortó sola. El silencio cayó de golpe. Nadie pareció notar nada extraño. Terminé el turno en automático, con las manos temblando, sin poder apartar la mirada del reloj. Al salir del edificio, el aire frío de la madrugada no me devolvió la calma. Sentía que algo seguía conmigo, como si no hubiera salido del todo. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Cambié de número, de rutina, de trabajo. Intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés. Pero hay noches en las que despierto sobresaltado, seguro de haber escuchado ese timbre seco, idéntico al de la central. A veces suena el teléfono de casa y, cuando atiendo, nadie responde. Solo un silencio profundo, expectante. Entonces recuerdo una nota que se repetía en los registros más antiguos. Decía que algunas llamadas no buscan ayuda, solo buscan ser atendidas. Y que cuando alguien las escucha, el sistema nunca lo suelta del todo, porque siempre necesita a alguien del otro lado de la línea. Y ahora, cada vez que suena un teléfono en la madrugada, no me pregunto quién llama. Me pregunto si la llamada realmente está entrando, o si soy yo el que todavía figura como disponible. Nunca imaginé que trabajar en una central de llamadas de emergencia podía sentirse tan lejos del mundo real. Cuando acepté el puesto, me hablaron de un destino poco común, un lugar especial que operaba con protocolos distintos y horarios extendidos durante la noche. No mencionaron nada que sonara alarmante, solo insistieron en que era un trabajo para gente resistente,
capaz de soportar largas horas de silencio y concentración absoluta. El sueldo era bueno, la rotación alta, y yo necesitaba estabilidad, así que no pregunté demasiado. Esa fue mi primera equivocación. La central no estaba ubicada en una ciudad ni cerca de ningún núcleo urbano. Funcionaba en una antigua estación de monitoreo climático, construida décadas atrás en medio de una región salina casi deshabitada. Durante el día, el paisaje parecía detenido en el tiempo, una extensión blanca y plana que se perdía en el horizonte sin referencias claras. Pero al caer la noche, ese mismo terreno se volvía inquietante. La luz se reflejaba de forma extraña sobre el suelo y daba la sensación de estar parado en un espacio sin profundidad, como si todo alrededor fuera una maqueta mal iluminada. El acceso a la central era subterráneo. Una rampa larga descendía bajo la superficie, hasta que cualquier señal del exterior desaparecía por completo. No había carteles visibles ni indicaciones claras, solo una estructura de concreto y metal que parecía más una instalación abandonada que un lugar en funcionamiento. Una vez adentro, entendí que ese sitio no se parecía en nada a otras centrales de emergencia. No había una sala grande con operadores a la vista. Cada trabajador ocupaba una cabina individual, cerrada, aislada por paredes gruesas que amortiguaban casi todos los sonidos. Al iniciar el turno, la puerta corrediza se cerraba automáticamente y uno quedaba solo, acompañado únicamente por el resplandor de las pantallas y el peso constante de los auriculares. No veías a tus compañeros. A lo sumo, los escuchabas de manera lejana si alguien solicitaba apoyo por el canal interno. El paso del tiempo ahí abajo era difícil de medir. No había relojes visibles y el sistema marcaba las horas de manera irregular, a veces adelantándose, otras retrasándose sin explicación. Los supervisores decían que era normal, que la ubicación interfería con algunos sistemas, y que no valía la pena prestarle atención. La regla principal era clara y se repetía desde la primera capacitación. Toda llamada debía ser atendida. Nunca había que cortar primero. Nunca salirse del protocolo, sin importar lo que se escuchara del otro lado. Las primeras noches fueron inquietantemente silenciosas. Pasaban horas enteras sin que entrara una sola llamada, algo que resultaba extraño para una central de emergencias. Y cuando finalmente sonaban, no provenían de zonas cercanas ni de áreas pobladas. Eran llamadas de lugares aislados, coordenadas imprecisas, puntos que parecían fuera de cualquier cobertura habitual. Personas que pedían ayuda desde sitios que no figuraban en mapas convencionales. La llamada que cambió todo llegó durante mi tercera semana. Estaba revisando un informe antiguo cuando el sistema indicó una llamada entrante sin ningún tipo de identificación. No aparecía número, ni ubicación, ni categoría de emergencia. Aquello no debía suceder, pero el protocolo exigía atender de todos modos. Al hacerlo, lo primero que escuché no fue una voz humana, sino un sonido bajo y constante, como algo desplazándose lentamente sobre una superficie áspera, un ruido que se repetía con un ritmo irregular y difícil de ignorar. Esperé unos segundos y pregunté si alguien podía escucharme. El sonido continuó, arrastrado, hasta que finalmente una voz habló. Era débil, apagada, como si le costara reunir la energía necesaria para pronunciar cada palabra. No había urgencia en su tono, tampoco pánico. Sonaba cansada, gastada. Dijo que estaba llamando desde un lugar donde no existía el cielo. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Le pedí que se tranquilizara y que describiera su ubicación. Hubo una pausa larga, incómoda, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego explicó que no sabía cómo hacerlo, que el lugar cambiaba cada vez que intentaba mirarlo con atención, que las referencias desaparecían apenas las pensaba. Mientras hablaba, noté que la pantalla comenzaba a comportarse de forma extraña. El sistema empezó a generar registros automáticamente, uno tras otro, todos asociados a esa misma llamada. No eran datos normales. Eran fragmentos incompletos,
notas sin contexto, intentos fallidos de localización. Algunas entradas tenían fechas imposibles. Otras mostraban horas superpuestas, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. La voz continuó hablando con una calma inquietante. Explicó que lo peor no era estar atrapado, sino escuchar a los demás. Dijo que, desde donde estaba, podía oír llamadas que nunca llegaban a ninguna central, voces que pedían ayuda una y otra vez hasta que se apagaban. Personas que gritaban, que suplicaban, que desaparecían en medio de la comunicación. Sentí una presión creciente en los oídos, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado. Intenté comunicarme con un supervisor, pero el canal interno permaneció en silencio. La voz del auricular bajó aún más y entonces dijo algo que me heló la sangre. Dijo que yo ya había llamado antes. Le pregunté a qué se refería, con la garganta seca, y la respuesta fue inmediata. Explicó que mi voz figuraba en los registros desde hacía años, que yo era uno de los pocos que siempre atendía, que por eso esta vez había tenido suerte. Según él, no todos escuchaban la llamada. No todos respondían. La comunicación se cortó sin previo aviso. El sistema quedó congelado durante unos segundos y luego volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Nadie comentó nada. Nadie se acercó a mi cabina. Terminé el turno en automático, con el cuerpo rígido y la mente atrapada en lo que había escuchado. Renuncié pocos días después, sin firmar papeles, sin mirar atrás, convencido de que alejarme de ese lugar era la única forma de cerrar lo que había empezado. Cambié de rutina, de trabajo, incluso de ciudad, como si la distancia pudiera borrar algo que no sabía nombrar. Durante un tiempo funcionó. Las noches volvieron a ser silenciosas y el miedo se transformó en un recuerdo incómodo, fácil de ignorar a la luz del día. Hasta que empezaron las llamadas. No siempre sonaba un teléfono. A veces era un pitido lejano, casi imperceptible, otras veces una vibración breve, como si algo intentara conectarse sin lograrlo del todo. Me despertaba con la sensación de que alguien había estado hablando durante horas, esperando una respuesta que nunca llegaba. Cuando miraba el reloj, siempre marcaba la misma hora. Una madrugada, medio dormido, creí escuchar mi propio nombre pronunciado con claridad, como si alguien lo hubiera leído en voz alta siguiendo un registro. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y comprendí algo que me heló la sangre. Nunca había dejado de trabajar ahí. No del todo. Porque hay centrales que no dependen de edificios, ni de cables, ni de ubicaciones físicas. Funcionan mientras alguien siga atendiendo. Y a veces, cuando una llamada no encuentra a nadie más, el sistema busca a quien ya sabe escuchar. Desde entonces, cada noche temo el momento en que ese sonido vuelva a aparecer, no porque alguien esté pidiendo ayuda, sino porque tal vez, esta vez, la llamada sea para confirmarme que ya llegó mi turno de responder desde el otro lado. Durante años trabajé como operador nocturno en una central de llamadas de emergencia que casi nadie conocía. El edificio estaba ubicado en una zona industrial abandonada, lejos del centro y de cualquier barrio habitado. De día parecía un bloque gris sin importancia, pero de noche adquiría un aspecto distinto, como si se hundiera un poco más en la oscuridad que lo rodeaba. Las ventanas siempre estaban encendidas, aunque rara vez había más de 3 personas trabajando al mismo tiempo. El turno nocturno era largo, silencioso y monótono, ideal para quienes preferían no pensar demasiado o no hablar con nadie. La sala principal estaba llena de escritorios alineados, pantallas viejas y teléfonos que parecían sacados de otra época. Las luces blancas permanecían encendidas toda la noche y generaban una sensación artificial, casi enfermiza, como si el tiempo no avanzara allí dentro. El reloj digital colgado en la pared marcaba las horas con una lentitud desesperante, y cada minuto parecía estirarse más que el anterior. En la madrugada, cuando la ciudad dormía,
El silencio se volvía tan profundo que uno podía escuchar su propia respiración mezclada con el zumbido constante de los equipos. Al principio, el trabajo era sencillo. Recibir llamadas, verificar direcciones, enviar unidades y completar registros. Todo estaba automatizado y cada comunicación quedaba guardada en el sistema. Número entrante, ubicación, duración, todo quedaba registrado sin excepción. Eso era lo que nos repetían durante la capacitación, como una regla absoluta. Nada podía entrar sin dejar rastro. Nada podía existir fuera del sistema. Esa certeza empezó a romperse una noche que todavía recuerdo con demasiada claridad. Había pasado la 1 de la madrugada y la sala estaba casi vacía. Yo estaba solo en mi sector, revisando pantallas sin prestar demasiada atención, cuando el teléfono vibró suavemente. No fue un sonido fuerte ni urgente, sino un llamado tímido, casi cuidadoso. Miré el monitor esperando ver los datos habituales, pero la pantalla estaba completamente en blanco. Ningún número, ninguna ubicación, ningún registro automático. Pensé que se trataba de una falla y atendí de todos modos. Del otro lado no hubo respuesta inmediata. Solo se escuchaba una respiración irregular, como si la persona estuviera esforzándose por mantenerse consciente. Pedí que hablara, que indicara su emergencia, intentando mantener el tono profesional aunque una incomodidad extraña comenzaba a crecerme en el pecho. Después de unos segundos, una voz baja y quebrada pidió ayuda y mencionó una dirección que me resultó inquietantemente familiar. Tardé unos segundos en darme cuenta de por qué. Esa dirección pertenecía a un barrio que había sido demolido hacía más de una década. Recordaba haber leído sobre eso en un archivo antiguo de la central, un incendio, varias muertes y la posterior desaparición completa del lugar. Antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó de forma abrupta, sin ruido, sin interferencias, como si alguien hubiera apagado la voz desde el otro lado. Revisé el sistema esperando encontrar algún error o al menos un registro incompleto, pero no había nada. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Traté de convencerme de que había imaginado la dirección o de que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, la sensación no se fue. Algo había cambiado en la sala. El silencio ya no era normal, parecía cargado, expectante. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Otra llamada sin datos. Esta vez atendí con menos seguridad. La voz era distinta, más clara, pero cargada de miedo. Decía estar encerrada, decía que nadie respondía, decía que llevaba horas llamando. Repetía la misma dirección inexistente una y otra vez, como si temiera olvidarla. Mientras hablaba, noté que las pantallas cercanas parpadeaban levemente, mostrando líneas de texto que aparecían y desaparecían sin sentido. Intenté seguir el protocolo, hacer preguntas, ganar tiempo, pero la llamada se cortó de nuevo, y luego volvió. Cada comunicación era diferente, cada voz pertenecía a alguien distinto, pero todas compartían el mismo patrón. No figuraban en el sistema y provenían de lugares que ya no existían. Casas demolidas, rutas clausuradas, edificios derrumbados, zonas borradas de los mapas oficiales. Con el paso de las horas, las voces comenzaron a cambiar. Algunas suplicaban ayuda, otras hablaban con un tono extraño, resignado, como si ya supieran que nadie iba a llegar. En ciertos momentos solo se escuchaban respiraciones, sollozos lejanos o un murmullo constante que no lograba distinguir palabras. Lo peor fue cuando una de las voces pronunció mi nombre con total claridad, aun cuando yo jamás me había presentado. Sentí como el miedo se me instalaba en el cuerpo, pesado, paralizante. Miré a mi alrededor esperando que alguien más reaccionara, que algún supervisor apareciera, pero nadie parecía notar nada extraño. Para los demás, la noche seguía siendo tranquila. Para mí, el tiempo había empezado a deformarse. Decidí acceder al registro interno del sistema, una sección a la que casi nunca se entraba.
Lo hice con la esperanza de encontrar una explicación lógica, algún error oculto. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Había llamadas registradas con la hora exacta en la que yo las había recibido, pero junto a cada una figuraba un nombre y una fecha imposible. Todas correspondían a personas fallecidas. Algunas habían muerto hacía años, otras hacía décadas. En cada caso, la llamada figuraba como realizada después del horario oficial de su muerte. La lista no dejaba de crecer. Cada nueva llamada añadía un nombre más. Sentí una presión en los oídos, como si el edificio entero estuviera respirando conmigo. Entonces llegó la última comunicación. No hubo miedo ni desesperación en la voz. Habló con calma y dijo que ya no necesitaban ayuda, que ahora yo estaba registrado, que mi turno estaba por terminar. Las pantallas se congelaron, las luces titilaron y por un instante tuve la certeza de que algo me observaba desde cada rincón de la sala. Cuando todo volvió a la normalidad, el sistema mostraba una llamada entrante. El origen figuraba como mi puesto de trabajo. El nombre asociado era el mío. Esa fue mi última noche en la central, aunque durante horas me quedé sentado frente al panel sin ser capaz de levantarme, mirando las luces fijas y los monitores apagados, esperando que algo más ocurriera o tal vez deseando que todo hubiera sido solo una consecuencia del cansancio. Al amanecer, cuando el relevo llegó y la actividad volvió lentamente a la normalidad, me levanté sin decir una sola palabra, dejé el auricular sobre el escritorio y me fui. Renuncié ese mismo día, sin dar explicaciones, sin completar formularios, sin mirar atrás, con la sensación persistente de que el edificio seguía respirando incluso después de que yo cerrara la puerta. Con el tiempo intenté convencerme de que todo había quedado atrás, de que las noches de llamadas imposibles pertenecían a un turno que ya no existía, a un lugar del que me había ido para siempre. Pero hay cosas que no se cortan con una renuncia. A veces, en plena madrugada, cuando el mundo está quieto y el silencio se vuelve demasiado profundo, un teléfono cualquiera comienza a sonar, en mi casa, en la casa de un vecino, en algún lugar lejano, y aunque nadie responde del otro lado, el timbre es idéntico al de la central, seco, insistente, imposible de ignorar. En esos momentos siento con absoluta claridad que las llamadas siguen entrando, que nunca dejaron de hacerlo, y que solo están siendo desviadas, rebotando de línea en línea, esperando que alguien vuelva a atenderlas. Porque aprendí algo que no figura en ningún manual ni en ningún registro oficial. Algunas llamadas no buscan ayuda. Buscan oídos. Buscan a alguien que todavía esté despierto cuando el resto del mundo duerme. Y tarde o temprano, siempre encuentran a alguien dispuesto a levantar el teléfono.